Power BI identifica en segundo plano los conceptos que son de fechas en un proyecto de datos y crea jerarquías a partir de los mismos con los que vamos a poder analizar la información de una forma más adecuada. Muchas veces no es necesario que creemos columnas como año, que creemos columnas de mes, de día, de trimestre, sino que más bien Power BI crea los periodos automáticamente. Las herramientas que vamos a revisar el día de hoy parecieran muy básicas y sin embargo estoy seguro que para manipularlas más de uno las ha dejado pasar de largo y desconocen el funcionamiento correcto o completo de estas herramientas. Vayamos a ver de qué trata para entender más el concepto de jerarquías de datos dentro de Power BI. Bienvenidos nuevamente a este proyecto de Power BI que seguro que algunos que sigan sobre todo el curso de DAX que tenemos en este canal sabrán de estos datos y bueno, ayudará a entender mejor la información. Para quienes es la primera vez que ven este video o ven este canal, les explico de qué trata el proyecto que tenemos acá. Tenemos una tabla de datos de registro de ventas, que es prácticamente nuestra tabla de hechos, en donde registramos los datos de una ferretería, que es esta tabla de ventas, y tiene datos relacionados, obviamente, de manera inicial, nuestra tabla de calendario, que nos permite analizar la información con base en muchos datos cronológicos. Posteriormente tenemos conectado una tabla dimensional de clientes, donde tenemos información de cada uno de ellos, de los distribuidores que nos venden la mercancía que vendemos a todos los clientes y posteriormente un catálogo de productos en donde tenemos información de cada uno de estos productos. Y de este lado pues tengo varias medidas que me han ayudado a analizar la información de manera adecuada. Este proyecto se los voy a dejar ahí en una dirección para que lo descarguen en la descripción de este video. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a este lienzo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una tabla para visualizar la información. Y entonces voy a llevar los datos de calendario. Voy a llevar esta que se llama fecha aquí. ¿Qué es fecha aquí? Aquí dentro de fecha aquí yo tengo esta columna que es netamente los registros más bien del calendario, de cada uno de los días del calendario. ¿Qué pasa aquí con los registros de datos de fecha? Power BI en segundo plano identifica que son conceptos de fecha y me dice, los conceptos de fecha los puedo agregar y los puedo agrupar en año, en trimestre, en mes y en día. Y entonces es lo que hace con los datos de fecha y lo que sucede es que yo puedo analizar la información automáticamente con una jerarquía de esos datos sin la necesidad de crearla de manera personalizada. Entonces, vamos a llevar alguna de las medidas para revisar los datos dentro de estos periodos. Vamos a elegir este que se llama ventas netas y lo vamos a llevar a la parte de valores. En cuanto yo llevo esta información a la parte de valores, ya voy a visualizar que tengo ahí 2014, 2015, 16 y 17. Voy a copiar esta misma visualización y voy a crear una visualización con un gráfico de barras. Vamos a seleccionar este y ahí vamos a tener esta visualización de barras. Ahora sí, ya tenemos ambos proyectos y aquí quiero que verifiquen la siguiente información. Cuando nosotros seleccionamos algún elemento dentro de Power BI, vamos a tener estas flechas acá abajo que son bien importantes, que parecieran opciones bien básicas, pero muchas veces dejamos de largo y no sabemos cómo aprovecharlas correctamente. Miren, cuando nosotros sin hacer nada con la visualización hacemos clic, por ejemplo, en el año 2015, lo que hace es resaltarme la información relacionada a ese periodo y si tuviéramos otra visualización con más información, me resalta la parte correspondiente en las categorías que fueran de este 2015, de esos 602 millones. Aquí me resalta toda esta barra porque tenemos el mismo análisis por los mismos años que tenemos acá. Miren, vamos a ver, por ejemplo, si yo hiciera 2017, igualmente me resalta únicamente la información de 2017. Listo, hasta ahí todo bien.
¿Qué pasa si dentro de esta jerarquía yo quiero ver los datos por trimestre? Aquí vamos a tener 4 flechas, ya les decía. La primera de ellas es una que dice resumir. La segunda dice haga clic para activar explorar en profundidad. La segunda me permite ir al siguiente nivel dentro de la jerarquía. Y la otra me permite crear, expandir todo un nivel de la jerarquía por todos los datos que nosotros tenemos acá. En este caso, los datos correspondientes a los 4 años. Mira, observa, si yo le doy clic aquí en la siguiente jerarquía, perdón, aquí en estas 2 flechas, me va a llevar a la siguiente jerarquía, a los datos relacionados de cada uno de los trimestres por estos periodos que estoy teniendo en pantalla, que son prácticamente 2016, 17, 15 y 14. Entonces observen, si doy clic ahí, me dice, estos son la proporción de los resultados del trimestre 1 y así sucesivamente. Puedo ver el trimestre 2, el 3 y el 4. Hasta ahí todo bien. Si quisiera bajar un nivel más, que en este caso sería la parte del mes, debes de entender que los niveles están acomodados de arriba hacia abajo de manera jerárquica como tal, para que no solo sea un orden aleatorio esto que tenemos acá, sino más bien ubiques que después de cada nivel es cómo se van a manejar aquí las jerarquías. Si yo le doy más abajo, me va a mostrar ahora todos los meses relacionados a esa jerarquía que tenemos acá, de enero al mes de diciembre. Y entonces si hago clic aquí, pues me va a dar los resultados correspondientes al junio de cada uno de estos años y así sucesivamente. Si tengo los datos de día, pues entonces me voy un nivel más abajo y me va a mostrar los días del 1 al 31. ¿Por qué? Porque el día 4 de cada mes fueron estos los resultados que nosotros tenemos acá. Hasta ahí los datos de manera jerárquica los podemos revisar sin mayor detalle, siempre con base en la relación y la proporción correspondiente a la comparación que hay con los datos que tenemos ahí incluidos. Voy a darle siguiente arriba, resumir y llegar hasta el primer nivel. Ahorita estamos nuevamente ahí en la parte de años. Este tipo de visualizaciones y de jerarquías de datos las vamos a aprovechar también con otros elementos, como es por ejemplo este gráfico. Lo mismo va a pasar si yo quiero ver, le doy en siguiente nivel, si quiero ver los trimestres y ahora por ejemplo doy clic aquí o en este. Si yo le doy más abajo voy a tener los datos de los meses y más abajo voy a tener las ventas correspondientes a los días. Miren, observen, ahí lo tenemos. Pero vamos a ver lo siguiente. Voy a subir todavía los niveles, todos los niveles ya los tenemos ahí. Ahora, si yo quisiera dentro de esta información analizar de manera aislada o visualizar de manera aislada algunos de los datos correspondientes, por ejemplo, a 2015, muchas veces lo que ustedes hacen es pues crear una visualización con esos datos filtrados o crear una visualización de manera aislada para poder visualizar los datos donde no necesariamente se vean relacionados a los otros periodos. Esto no es necesario porque tenemos justo este botón que se llama explorar en profundidad. Miren, hago clic y se activa ese botoncito, se activa con un fondo negro. Y con este fondo negro lo que yo voy a poder hacer es darle clic a cualquiera de estos elementos y cuando yo le dé clic, en lugar de relacionar estos datos me va a abrir un panorama completo de lo que nosotros tenemos acá. Miren, vamos a 2015, hago clic y en lugar de mostrarme la relación que existe con la información de los otros periodos, me da netamente un panorama de 2015 y asimismo las relaciones de los datos ya no me muestra qué proporción con base en la demás información, sino me muestra de manera aislada los datos correspondientes a 2015. Sigue activa este explorador en profundidad. Le voy a dar clic aquí en el trimestre 2 y ya me da el trimestre 2, por ejemplo, ya con los datos correspondientes a abril, mayo y junio. Observen que ya no se muestra ninguno de los otros trimestres. Y si quisiera ver de manera aislada a mucho más detalle el mes de junio, me va a dar clic aquí y me dice 2015, trimestre 2,
el mes de junio, pero no me va a mostrar más datos más que el mes de junio. Y entonces aquí yo ya puedo ver los datos con ese detalle, con esa exploración a profundidad que me da esta visualización. Si quisiera volver nuevamente, pues le doy resumir, resumir y resumir, y entonces ya llego a la información que yo quiera. Observen cómo son dos opciones distintas. Sin el explorador en profundidad hago clic, veo la información relacionada de Power BI en cualquiera de los periodos, pero si yo coloco esta opción, me voy y me olvido de 2015, por ejemplo, aquí 17, me olvido de 2014, 2015 y 16 y veo la información analizada de manera aislada. Ojo con esta información porque pareciera básica, pero creo que muchos de nosotros no la hemos aprovechado adecuadamente. Ahora, hasta aquí es una jerarquía de datos creado a partir de la fecha y que Power BI nos la crea de manera automática. Sin embargo, si yo quisiera crear una jerarquía parecida a esta, pero con datos personalizados, también lo puedo hacer. Voy a utilizar también datos de fechas para crear una nueva jerarquía, solo que imaginemos que acá, en lugar de los días, yo quiero los días de la semana y eso no lo puedo hacer automáticamente con Power BI. Eso hay que personalizarlo. Entonces, vamos a nuestra tabla de calendario y le voy a decir, a partir de esta columna de año, vamos a darle clic derecho y le voy a decir crear jerarquía. Observen cómo me va a aparecer un nuevo iconito con un nombre que dice año jerarquía. Le voy a dar doble clic y le vamos a poner tiempo. O mejor, días de la semana. Así, para que lo ubiquemos. Es una jerarquía donde voy a poder analizar a detalle los días de la semana. Ahí está, miren, ya ahorita se coloca el nombre. Ahí está, días de la semana. Y si le doy en esta flechita, me va a mostrar que la jerarquía ya incluye el concepto de año. ¿Qué más quiero incluir ahí? Quiero incluir el concepto de nombre de mes. Entonces yo le voy a dar clic derecho a nombre de mes y le voy a decir agregar a la jerarquía días de la semana y se va a agregar aquí en la parte de abajo donde se encuentra el año. Entonces vamos a esperar a que se agregue. Ahí está, nombre de mes, y después vamos a agregar nombre día de la semana para poder analizar los datos de forma que yo vea por día de la semana lo que he vendido. Ahí le doy, dame ese análisis por días de la semana y vamos a dejarlo hasta ahí. Ya tengo, observen, dentro de esta jerarquía tengo 3 conceptos con los que voy a manipular los datos como ya lo vimos en este concepto de fecha. Entonces vamos a agregar nuevamente una tabla, una matriz. La vamos a agregar aquí en la parte de abajo. Está ahí listo. Y vamos a agregar estos datos. Vamos a dejarlos como estaban. Ahora sí. Ahí está. Esta matriz le vamos a decir, llévame esta jerarquía de datos personalizada a la parte de filas. Y en automático vean cómo se generan los niveles. Año, nombre de mes y nombre de la semana. Igualmente la tabla acá. Y ahora en dentro de las medidas, yo quiero contabilizar. Yo quiero analizar la información de las unidades vendidas netas. Aquí lo voy a llevar a la parte de valores y entonces voy a ver las unidades vendidas por cada uno de estos periodos de 2014 a 17 por mes o por día de la semana, que es la parte que me interesa en este momento. Voy a agregar también esta misma visualización, pero vamos a agregarla también con un gráfico de columnas, por ejemplo. Vamos a decirle que esta información la quiero ahora graficada así y ahí la vamos a tener para que visualicemos cómo es que los datos ahora también se pueden manejar con estas jerarquías. Entonces, ya tenemos estos datos acá, es una jerarquía que yo personalicé. Observa que si yo expando aquí los datos, me va a dar los meses y ahora en lugar de darme los días del 1 al 31, me va a dar los conceptos de los días de la semana. Entonces, ahí vamos a tener ya la información. Igualmente, ¿qué va a pasar? Tenemos estos botones de las jerarquías de datos. Si yo hago clic en cualquier elemento acá, me lo va a resaltar relacionado a los datos que tenemos dentro de esta matriz. Igualmente, si quiero ir al siguiente nivel,
voy a poder decirle que me dé un nivel abajo con estas dos flechas. Y entonces me va a mostrar todos los conceptos relacionados a los meses. Si quiero ir un poquito más abajo, ya me va a dar los datos correspondientes a las unidades, pero por día de la semana. Observen que ahí ya tenemos los datos. Si yo hago clic acá, pues la información me va a mostrar los jueves, las ventas de los jueves, de todos los jueves de cada uno de estos años, y entonces voy a poder analizar la información más a detalle. Hasta ahí todo bien. Voy a regresar al nivel de hasta arriba, y entonces aquí de qué me va a servir. Aquí voy a activar entonces explorar en profundidad, y yo quiero ver los días sábados, por ejemplo, del año 2016. Voy a hacer clic aquí. Y ahora, en lugar de resaltarme la información que nosotros tenemos de manera relacionada con los otros datos, me resalta la información de manera aislada. Lo mismo va a suceder. Vean cómo sigue activa la exploración en profundidad. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero cómo está relacionado, por ejemplo, este mes de octubre. ¿Por qué el mes de octubre se vendieron tantas unidades? Le doy clic al mes de octubre. Se va a olvidar de todos los meses y me va a mostrar prácticamente el mes de octubre con los datos relacionados acá, en donde yo voy a ver que en este sábado del mes de octubre, en los sábados, se estuvieron vendiendo estas unidades que representan un importante porcentaje de las ventas los días sábados del mes de octubre. Y observen cómo acá la información ya no muestra una relación con los otros periodos, sino únicamente con la exploración en profundidad. Yo voy a poder visualizar la información sin que exista una relación. Eso que me va a permitir que si yo quiero analizar en algún momento la información aislada, no sea necesario agregar más visualizaciones al proyecto, sino que voy a poder elegir qué camino puedo utilizar para revisar los datos sin que yo agregue escenarios e informes y páginas dentro de este para poder visualizar de distintas formas la información. Vamos a quitarle la visualización, le voy a dar arriba, arriba y listo. Esa es la parte de jerarquías de datos que les quería mostrar. Pueden elegir entre utilizar, bueno, de manera automática el concepto de fecha, sin que ustedes intencionalmente lo quieran hacer. Siempre les va a dar los niveles que tenemos acá. Pero si ustedes quieren automatizar y generar algunas jerarquías de datos adicionales con los datos que ustedes quieren de acuerdo a las necesidades de su negocio, entonces lo van a poder tener aquí en esta parte de días de la semana. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Observen que estas opciones siempre han estado ahí y seguramente muchos de ustedes, espero que así sea, no tenían del todo claro y les sirva para aclarar el panorama y poder analizar mejor su información que generan en Power BI. Si este video les ha gustado, denle me gusta en la parte de acá abajo, dejen algún comentario, agradecimiento, duda o mejora o aporte a este video, que muchas veces así es, y se los agradezco a todos aquellos que aportan más con sus comentarios para completar o complementar el conocimiento que se ofrece dentro de estos videos. Si es la primera vez que están en este canal, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.